Buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad nos encontramos entrevistando a diferentes profesionales que nos aportarán su punto de vista hacia la construcción del proyecto ético-político para el trabajador social y sus retos. Vamos a conocer el proyecto ético-político, el cual incorpora una imagen basada en la democracia, que en ella aporta la legitimidad de valores como la democracia, la justicia, la libertad, y para ello estamos acá presentes en el Centro Universitario de Noroccidente CUNUROC de la Universidad de San Carlos de Guatemala, esperando aportar al tema mencionado anteriormente. Mi nombre es Nelly Monzón. Voy a dar mi opinión acerca del proyecto ético-político. Se trata de incorporar un modelo estructuracional que todos los estudiantes de trabajo social adapten para mejorar el enfoque de su trabajo a través de los valores axiológicos que son fundamentales para el desarrollo de todas las actividades que realizan a diario. En Guatemala hay un problema fundamental y que es la integración o falta de integración de los mismos, así que a través de esta guía que se va o se pretende indagar y proponer, se mejoraría toda esa estructura. Con ello se lograría la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos, que es lo elemental para conseguir una utopía emancipadora hacia una revolución con propósito que traiga cambios positivos, no solo en el área de trabajador social, sino que en todo el contexto que es la realidad de Guatemala. La mayoría de guatemaltecos, a través de la cultura o un hábito que se produjo a través de una costumbre repetitiva, ha creado una idea un poco ignorante acerca de los proyectos. Entonces es trabajo de los estudiantes y ya graduados sobre trabajo social ser protagonistas de un cambio estratégico para consolidar proyectos que vayan desde los primeros pasos, guiarlos, orientarlos, no solo darles asistencialismo, sino que principalmente inducirlos al camino para generar proyectos autosostenibles. Es importante que la mayoría de nosotros aprendamos a ser independientes y no esperar cosas gratis de organizaciones e incluso el Estado. Así que es deber de los trabajadores sociales crear esa figura a través de todos los métodos que tienen en su estructura de trabajo y todos los que ya se han ido propiciando, porque para generar un cambio radical en una sociedad que ya está desarrollada, detrás de todo eso hubo un estudio, una estrategia, tesis e incluso opiniones que crearon esa como guerra contra la realidad que hace que la gente esté cegada y que quiera las cosas fáciles. Así que para generar todo eso en Guatemala, que es un país tercermundista, es necesario que se generen todas esas estrategias y que se pongan en práctica. Además, todo se debe de hacer en estructura, en un plan, que todos los pasos estén orientados en un fin y conseguir con ello el cambio que se requiere. A través de esto que se denomina un proyecto ético-político. La ética y la política muchas veces la relacionan solo con el trabajo de la persona o instructor, cuando en realidad también es algo subjetivo de la persona que va a estar involucrada dentro del proyecto. Y lo político, la mayoría tiende a asociarlo con partidos políticos, pero la política en este caso son los medios o calendarizaciones de una persona o una institución para conseguir todas las metas a corto o largo plazo que se propongan. Presento a la red de emprendedores del Altiplano Occidental de Guatemala. En ello se realizó un proyecto con ayuda de USAID y Mercy Corps para jóvenes llamado ARI Joven, donde los trabajadores sociales tuvieron un papel fundamental para el desarrollo de todas las actividades y las estrategias para impulsar la economía desde jóvenes. Dentro de sus estrategias estaba que los jóvenes aprendieran a generar sus propios ingresos, crear sus proyectos que les generaran aún más y mejorar su calidad de vida, también para disminuir la migración, que es un fenómeno inherente a cualquier país de América Latina y especialmente a Guatemala, que está muy cerca de Estados Unidos. Con ese proyecto se consiguió que más de 1.500 jóvenes
fueran fomentándose el hábito de ahorro y con ese dinero ahorrado e invertido generara ingresos mucho más altos que mejoraran la calidad de vida. Pero detrás de todo eso hay una estructura muy grande que a través de los ingenieros y trabajadores sociales lograron crearla, pero esa estructura prácticamente les llevó realizarla aproximadamente como 3 años y algo de meses. No podría decir los meses exactos porque carezco de esa información específica en este momento, pero admiro mucho el trabajo que realizaron porque los proyectos se descentralizaron y se fueron directamente a caseríos, lugares muy lejanos, donde la gente estaba tan acostumbrada a recibir las cosas gratuitamente o a quedarse con las culturas y enseñanzas de sus pasados sin mejorar un cambio, porque a través de eso toda la estructura y sistematización de producción de tomate, por ejemplo, fue mejorada a través de casas mayas, riego por goteo, y todos los elementos que jugaron un papel importante fueron los valores, porque uno de ellos fue el respeto y otro hábito fue el del ahorro. Estos dos juegan un papel importante dentro de todo lo que fue el proyecto, porque ya finalizó y con eso se logró conseguir una cantidad de aproximadamente más de $500,000 que jóvenes de lugares tan pobres pudieron ahorrar. Y con eso ya no es necesario ir al gobierno y decirle, mire, necesitamos de su ayuda, porque no es así. Ellos son protagonistas de su propia historia, tienen su propio capital, y lo que se quería conseguir, aparte de mejorarle la calidad de vida, es que gestionaran sus propios proyectos. Pero ahora que ese proyecto ha finalizado, se brindó una estructura para que paso a paso fueran invirtiendo ese dinero y no se perdiera, no se quedara. Y simplemente, bueno, terminó el proyecto, nos lo repartamos, esta cantidad de dinero me toca a mí y esta, porque ahí moriría el proyecto. El corazoncito del proyecto es eso, la estructura que los trabajadores sociales elaboraron para mejorar esa calidad de vida y que esa inversión y ese ahorro fuera mucho más amplio. Y al final lo que se quiere es demostrar que en Guatemala también hay oportunidades y no es necesario abandonar las tierras, cultura, familia, porque acá se puede. Y eso es importante, hacer de Guatemala el país de las oportunidades a través del esfuerzo, no solo de las personas involucradas dentro de los diversos proyectos por parte del gobierno. Las personas de las aldeas, pueblos y de cualquier otro lugar ven una figura positiva o una gran figura en los trabajadores sociales e ingenieros, porque ellos son su ejemplo a seguir. Y si un trabajador social no tiene ética y no maneja todos esos valores, ¿qué de bueno le va a dejar a las personas? Entonces creo que es importante implementar la ética política en los estudiantes de trabajo social y ya como personas graduadas, para que el resto de personas involucradas dentro de los proyectos o de las estrategias de trabajo que vayan a realizar puedan adquirir buenos conocimientos e incluso buenas actitudes, porque con esos cambios tan pequeñitos que nosotros podemos pensar que son así diminutos, podemos crear un cambio más grande, un cambio radical, porque un trabajador social no va a influir solo en una persona, va a influir en cientos. A la larga de eso se trata. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a 2 profesionales que están capacitados en este tema, que es cuál es el reto profesional y estudiantil para la construcción del proyecto ético-político del trabajo social. Y ellos son Fernando Enrique, licenciado en Criminalística, y Lilian Eugenia León Contreras, licenciada en Trabajo Social. Y ellos nos van a dar sus diferentes puntos de vista sobre este tema. Y dejo en el uso de la palabra a la licenciada Lilian. Buenas tardes. En esta oportunidad se me ha hecho la invitación por parte de estudiantes de la carrera de Trabajo Social del segundo semestre para poder aportar un tanto a lo que es el tema de interés, que es el reto profesional estudiantil para la construcción del proyecto ético-político del trabajo social. Creo que el reto profesional en la construcción del proyecto ético y político del trabajo social es
es constante, puesto que debemos de revisar muy detenidamente el sustento filosófico de nuestra profesión. En este caso, de dónde parte la ideología misma de la profesión, que es estar en plena correspondencia con los intereses de la población mayoritaria, que de ahí va el sustento mismo de poder considerar nuestra intervención, y que si realmente basados en esta ideología consideramos los principios, los objetivos, las funciones propias de nuestra profesión y el sustento teórico, metodológico, técnico e instrumental que orienta nuestro quehacer y que nos permite encontrar esa identidad con nuestra profesión, como también ese compromiso. Partiendo de ello vamos, y se refiere mucho sobre que la carrera es una carrera humanística, y va en función desde ahí considerar que como trabajadoras y trabajadores sociales partimos de el punto central en el respeto al ser humano, en la dignidad del ser humano, al cual proyectamos nuestra intervención, y que de alguna manera fundamental esa intervención, puesto que partimos de las necesidades y diversos problemas que se ponen de manifiesto en el contexto donde se desenvuelve. Desde ahí, con esa plena convicción a dónde va nuestra proyección, empieza toda esa parte ética de la profesión, correspondiendo también el tema de la promoción de la justicia social, en el marco de responder a los derechos que corresponden a todos los ciudadanos y la población a la cual nos proyectamos, considerando los derechos humanos, en este caso de la población guatemalteca, que va todo en el marco del respeto de la dignidad humana. De alguna manera también pensando de ese compromiso que debemos de tener en cuanto a la gestión de los recursos para poder resolver las diversas necesidades y problemas que enfrenta la población. La otra parte es estar en esta parte de la comunicación constante, respetando los niveles mínimos formativos de la población a quien nos dirigimos, tratando de fortalecer ese potencial que es tan necesario para que la población pueda resolver los diversos problemas que enfrenta. Pretendiendo, como uno de los principios que hice de nuestra filosofía como profesionales, no ser los protagonistas del desarrollo, sino orientadores, asesores, para que la población asuma ese reto y ese liderazgo, porque sabemos que tienen toda esa capacidad y todo ese potencial de hacerlo. Va esa revisión también, dentro del proyecto ético-político de la profesión, va esa revisión también de nuestra práctica constante. Cómo estamos actuando, cómo estamos impulsando acciones. Sabemos que muchas veces cuando caemos a una actividad laboral nos inmiscuye en una dinámica que muchas veces no es la que espera la población. Nos sentamos ahí, nos sentimos tan acomodados que eso nos permite caer a una situación que definitivamente a veces ya no estamos respondiendo a los intereses de la población. Esa es una revisión constante de nuestra práctica y ese compromiso mismo. El análisis de coyuntura de lo que acontece en nuestro país, fundamental para ver cuánto está afectando a esta población, que eso nos lleva también a estar buscando alternativas de solución, porque sabemos muy teóricamente que la realidad está en constante movimiento y en constante cambio, y por consiguiente no solo en lo teórico, sino hay que estar en esa constante revisión de toda esa dinámica que acontece para poder estar en esa innovación de nuestra práctica profesional. Entonces, creo muy importante ese reto que va no solo desde nosotros como profesionales, sino también desde los estudiantes que están en los diversos centros formativos de la carrera de trabajo social, pensar y cada vez vincular toda esa formación y todo ese accionar en el impulso de lo que se orienta a nuestra profesión. Si no nos sentimos identificados y comprometidos, poco vamos a aportar al proyecto ético-político que nos corresponde ir reformulando e innovando ante las dinámicas que se nos presentan día a día en el contexto de nuestro país. Creo que va la motivación
que no solo nos quedemos en lecturas que nos vierten algunos docentes, sino también estemos en la constante autoformación, en la constante diálogo con profesionales que están en los diversos espacios y que realmente donde se esté haciendo también una práctica innovadora, ¿verdad? Copiar esa parte fundamental, conocer la incidencia que está haciendo el trabajo social, todas ese accionar político, no el político partidista, sino el político de incidencia, conjuntamente con la población, eso es muy valioso. Entonces, revisar todas esas prácticas es fundamental. No perdamos de vista esto, ¿verdad? Copiar cuestiones que muchas veces no favorecen nuestro accionar y que descalifican a la profesión y por ende al profesional, definitivamente no es bueno. Queremos generar este cambio y decimos queremos generar transformaciones en la población. Nosotros somos los primeros que tenemos que transformar esa parte de nuestra intervención en la práctica profesional. Agradecemos a la licenciada Lilian por su aporte y asimismo dejo el tiempo con el licenciado en criminalística Fernando, que él nos va a dar su aporte. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes y gracias a las compañeras de trabajo social del segundo semestre que me hicieron la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, tal y como lo mencionaba acá la señorita, ¿verdad? Mi profesión es... Soy licenciado en criminalística, actualmente laboro en la unidad de recolección de evidencias del Ministerio Público. Y pues dentro de esta pregunta que se me hace, ¿verdad? Y dar el punto de vista de mi persona, ¿verdad? Considero que para llegar a cumplir este reto de una manera profesional, sobre todo imparcial, objetiva y ética, ¿verdad? A lo que es el proyecto del trabajo social guatemalteco, pues debe trabajarse de una forma transparente, llegar a esos rincones de la población guatemalteca que ha afectado todos los sucesos históricos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, tal como lo decía la licenciada, ¿verdad? La coyuntura política, social y jurídica que ha vivido Guatemala, ¿verdad? Un tema que ha causado también mucha relevancia a nivel nacional, lo que fue el conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, llegar a esos fondos de la población y tratar de trabajar y de fomentar esa cultura de respeto, de igualdad, de equidad, que todos los guatemaltecos tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos, las mismas obligaciones, que tal y como dice nuestra Constitución, ¿verdad? Todos somos libres e iguales en derechos y en obligaciones, ¿verdad? Entonces, considero, ¿verdad?, de que es un pilar fundamental para llegar a lo que es la construcción de este reto profesional, ¿verdad? Les menciono, ¿verdad? Actualmente la agencia fiscal en la cual yo laboro, muchas veces nos servimos de trabajadores sociales que nos brindan su apoyo, lo que es cuando vamos a alguna diligencia o alguna investigación de campo en alguna aldea o en alguna comunidad. Los trabajadores sociales nos aportan en el sentido de que muchas veces la mayoría de los que trabajamos ahí hablamos únicamente el español, pero hay trabajadores sociales de un gran ejemplo que también tienen el deseo y aprenden otra lengua. Entonces eso nos ayuda a nosotros para que se pueda comunicar. Entonces lo que yo quiero llegar a esto es de que si este trabajador social fuera una persona corrompida, ¿verdad?, le hace llegar otra información que no es la que nosotros le estamos dando a esa persona. Sin embargo, me he dado cuenta que sí es efectivamente el mensaje que nosotros queremos darle a entender a la otra persona que no entiende bien el español, el que le hace llegar el trabajador social. Entonces, de esa forma es que también yo considero, ¿verdad?, que la transparencia ante todo y el apoyo a las comunidades que tienen escaso acceso a los sectores, en este caso de justicia, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Reforzar esas áreas y el respeto absoluto a los derechos humanos, trabajar con transparencia y equidad, ¿verdad? Y servir para una Guatemala mejor. Agradezco el aporte de los licenciados que en esta tarde nos dieron su punto de vista sobre el tema y asimismo les dejo el tiempo para que nos den un mensaje motivacional hacia las futuras trabajadoras sociales que nos estamos formando. Bueno, creo que reiterar realmente que si estamos en los primeros semestres de la carrera a nivel técnico, tratemos constantemente de ir tratando de apropiarnos del contenido de los diversos cursos que tenemos a bien de recibir durante
los periodos establecidos en el aula en cada semestre, puesto que su contenido realmente está vinculado para formarnos en lo que respecta al quehacer del trabajo social, ¿verdad? No ver los cursos aislados, sino ver cómo cada uno se interrelaciona con otro. ¿Para qué? Porque ahí es donde vamos identificando los grandes retos y los grandes desafíos que tenemos en nuestro actuar profesional. Creemos que todo está, siempre lo enfatizo, en el tema de la identidad. ¿Cómo nos identificamos con nuestra profesión? Si nos logramos una buena identificación, realmente asumimos un gran compromiso con la misma, ¿verdad? O sea, con nuestro actuar. Entonces, va en esa parte en poder valorar al ser humano, hasta el ser humano que tenemos a la par. Yo siempre les enfatizo a los estudiantes cuando me corresponde compartir algún contenido. En el trabajo social no se vale la descalificación. ¿Qué significa? Promulgamos hacia afuera la articulación, la unión de esfuerzos. Y pedimos a las personas que den eso, y a veces nosotros no damos eso. Entonces tenemos que ser articuladores, tenemos que aprender a convivir, aprender a intercambiar, aprender a respetar a las personas, aprender a apoyarles, a formarles, a que despeguen de una situación donde muchas veces no creían que era posible hacerlo. Creo que vamos apostándole a los cambios de mentalidad, a los cambios de actitud y a los cambios de comportamiento. Es un proceso de formación cualitativa, pero lo hacemos cuando estamos comprometidos y comprometidas con nuestro quehacer. Realmente creo que es bastante amplio este tema y yo felicito a las estudiantes que están tratando a través de este medio ir profundizando sobre este contenido. Creo que queda la motivación a que sigan conociendo más sobre mí, ¿verdad? Para que de alguna manera pues podamos poder innovar aún más lo que nuestro quehacer o que la realidad nos demanda. Muchas gracias. Bueno, mi recomendación final, ¿verdad?, para los compañeros de la carrera de trabajo social es animarlos, fomentarlos a buscar ese desarrollo, siempre y cuando el respeto a los derechos humanos sea el eje central sobre el cual se desarrollan sus actividades. Asimismo también desearles éxitos, ¿verdad?, desde ya en su preparación académica. Sabemos que la carrera es humanística, entonces las relaciones interpersonales con las personas va a ser también un eje central. Entonces fomentarles, ¿verdad?, que se sigan desenvolviendo en su campo profesional y pues que se sirvan de esta profesión y de esta casa de estudios para cuando lleguen allá a desempeñar el trabajo de una forma profesional, pues que se vea reflejado todo este estudio y todo este ánimo que le han estado poniendo. Y si algún día también llegan a laborar en alguna institución, sector justicia, Ministerio Público, organismo judicial o alguna otra, ¿verdad?, y que se sirva también, ¿verdad?, para que sea el apoyo a la víctima y para que con sus servicios, ¿verdad?, se logre a lo que es la verdad y la justicia, que es lo que en mi caso lo buscamos con mi profesión. Eso, gracias. Agradecemos a los profesionales que esta tarde nos dieron su punto de vista sobre el tema y creo que sus aportes son de gran importancia hacia nuestra carrera y que tengan éxitos en su trabajo. Para nosotros como grupo, realizar este tipo de actividades fue muy bonito y muy fundamental para la carrera, ya que en base a estas actividades es que conocemos y profundizamos sobre lo que es las actividades del trabajo social y sobre su desempeño laboral. Pues de esta manera podremos entender cuál es el reto profesional y estudiantil para el desarrollo de la construcción del proyecto ético-político del trabajador social guatemalteco, el cual es Desarrollo progresivo para el área del trabajador social.